Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 11 del libro Cómo entrenar a tu dragón, escrito por Cressida Cowell. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, llegas en un muy buen momento, porque en realidad no hemos llegado o no hemos pasado mucho de la mitad del libro, así que todavía puedes ir a la esta reproducción con el mismo título y asegurarte de visitar todos y cada uno de los capítulos para no perderte de nada de esta historia. Si ya has estado conmigo en 11 capítulos o en 11 viajes completos al mundo de la literatura, muchísimas gracias por tomarte unos minutos de tu día para conocer personajes, historias, lugares, pero también a otros viajeros lectores. Ya por ahí veo un par de caritas conocidas, otras no tanto. Adrián, Axel, eh, Gerardo, Lilith, muchas gracias por estar por aquí. Frank, un saludo. ¿Y qué te parece si comenzamos con nuestro capítulo? Me ayudas muchísimo si compartes esta lectura con alguien, ya sea que le invites a que se sienta a tu lado y escuchen en el mismo dispositivo y me vayan dejando comentarios, o le envíes el enlace para que pueda disfrutarlo desde la comodidad de su casa, hogar, oficina, transporte, dispositivo electrónico de preferencia. Así que muchas gracias a todos por unirse. Reacciones son bienvenidas, comentarios son bienvenidos. Y no te olvides que al finalizar el capítulo también vamos a estar por aquí un ratito conviviendo, así que nos vemos en un ratito. Muchas gracias por estar aquí y comenzamos. Bienvenidos. Thor está molesto. La tormenta rugió durante toda la noche. Hippo yacía incapaz de dormir mientras el viento soplaba sobre la pared como 50 dragones tratando de entrar. Déjanos entrar, chillaba el viento. Estamos muy, muy hambrientos. Afuera, en la ciudad oscura y lejos, dentro del mar, la tormenta era tan salvaje y las olas tan gigantescas que perturbaban el sueño de un par de dragones de mar muy antiguos. La gran tormenta levantó suavemente a los dragones del fondo del mar, como un par de bebés dormidos, y los aventó hasta la corriente de una indescriptiblemente enorme ola que los llevó hasta la playa larga, a las afueras de la aldea de Hippo. Y allí se quedaron, durmiendo pacíficamente mientras el viento chillaba horriblemente a su alrededor como fantasmas vikingos salvajes que celebraban una ruidosa fiesta en el Valhalla, hasta que la tormenta se apagó y salió el sol con una playa llena de dragones y casi nada más. El primer dragón era suficiente para darte pesadillas. El segundo dragón era suficiente para dar pesadillas a tus pesadillas. Imagina a un animal aproximadamente 20 veces más grande que un tiranosaurio rex, más parecido a una montaña que a una criatura viviente, una montaña enorme, resplandeciente y malvada. Estaba tan incrustado de percebes que parecía que llevaba una especie de armadura de joyas, pero justo donde los pequeños crustáceos y el coral no podían agarrarse, en las articulaciones y grietas, se podía ver su verdadero color, un glorioso verde oscuro. Era el color del océano mismo. Ahora estaba despierto y había tosido lo último que había comido. El estandarte de la octava legión, con sus patéticas cintas todavía volando valientemente. Lo estaba usando como un palillo de dientes, y el águila estaba resultando muy útil para quitar esos pequeños trozos irritantes de carne que se atascaban entre los dientes de más de 100 metros. La primera persona en descubrir los dragones fue Malaliento el Brusco, que partió muy temprano para comprobar cómo les había ido a las redes durante la tormenta. Echó un vistazo a la playa, corrió a la casa del jefe y lo despertó. Tenemos un problema. ¿Qué quieres decir con un problema? Stoico no había dormido en absoluto. Había estado despierto, preocupado. ¿Qué clase de padre puso sus preciosas leyes antes que la vida de su hijo? Pero entonces, ¿qué tipo de hijo fallaría esas preciosas leyes que su padre había admirado y en las que había creído toda su vida? A la mañana, Stoico había tomado la increíble decisión de revertir la solemne sentencia que había hecho en la playa acerca de desterrar a Hippo y a los otros muchachos.
Es débil de mi parte. Débil, dijo tristemente Estoico para sí mismo. Cara de Calamar el Terrible habría desterrado a su hijo en un abrir y cerrar de ojos. Bocazas el Gotoso definitivamente lo habría disfrutado. ¿Cuál es el problema conmigo? Debería ser desterrado y sin duda eso es lo que Mogadón el Bruto va a sugerir. Con todo, Estoico no estaba en condiciones de lidiar con más problemas. Hay un par de dragones en la playa. Diles que se vayan. Tú diles que se vayan. Estoico fue a la playa. Regresó de nuevo luciendo muy pensativo. ¿Les dijiste? Que sí les dije. El dragón más grande se ha comido al más pequeño. No quise interrumpir. Creo que llamaré consejo de guerra. Los gamberros y los brutos se despertaron esa mañana con el terrible sonido de los grandes tambores convocándolos a un consejo de guerra, solo utilizados en tiempos de terribles crisis. Hipo despertó sobresaltado. Apenas había dormido. Chimuelo, que se había acostado con Hipo la noche anterior, no estaba por ninguna parte y la cama estaba fría como una piedra, por lo que obviamente se había ido hacía tiempo. Hipo se puso la ropa apresuradamente. Se había secado durante la noche y estaba tan tiesa por la sal que era como ponerse una camisa y un pantalón hecho de madera. No estaba seguro de lo que se suponía que debía hacer, ya que en la mañana debían partir al exilio. Él siguió a todos los demás al gran comedor. Los brutos habían pasado la noche ahí de todos modos, porque el clima no había sido tan bueno para acampar. En el camino tropezó con Patapés. Parecía haber dormido tan mal como Hipo. Sus lentes estaban torcidos. ¿Qué está pasando?, preguntó Hipo. Patapés se encogió de hombros. ¿Dónde está Vaca Horrible?, preguntó Hipo. Patapés se cogió de hombros otra vez. Hipo miró a la multitud que se abría paso hacia el gran comedor y notó que que no se veía ningún dragón doméstico. Normalmente nunca estaban lejos de los talones y hombros de sus amos. Ladraban, gruñían y se burlaban el uno del otro. Había algo levemente siniestro en su desaparición. Nadie más se había dado cuenta. Había un tremendo murmullo de emoción y el grupo vikingo era tan grande que no todos pudieron entrar al gran comedor y había una gran confusión de bárbaros gritando y empujando en la parte de afuera. Estoico pidió silencio. Los he llamado aquí hoy porque tenemos un problema en nuestras manos. Un dragón bastante grande está acostado en Playa Larga. La multitud estaba profundamente impresionada. Esperaban una crisis más importante. Mogadón expresó la desaprobación total. Los grandes tambores solo se usan en tiempos de un peligro espantosamente mortal. Nos has convocado aquí a una hora terriblemente temprana, solo por un dragón. Espero que no estés perdiendo el coraje, Estoico. Se burló, esperando que así fuera. Esto no es un dragón ordinario. Este dragón es enorme, enorme, absolutamente vasto. Nunca han visto algo así. Es más una montaña que un dragón. Al no haber visto el dragón montaña, los vikingos no estaban impresionados. Estaban acostumbrados a manejar dragones. El dragón debe ser movido, por supuesto, pero es un dragón muy grande. ¿Qué deberíamos hacer, viejo Arrugas? Eres el pensador de la tribu. Me halagas, Estoico, dijo el viejo Arrugas, que parecía bastante divertido por todo el asunto. Es un Dragonus marinus giganticus maximus, y uno principalmente grande, diría yo, de apetito muy cruel, muy inteligente y voraz. Pero mi campo es la poesía islandesa temprana. Esto es un atropello. Ese libro es propiedad de los brutos. Exijo su devolución instantánea o declararé guerra en el acto. Ponle un calcetín, Mogadón. Como bibliotecarios desaliñados como los tuyos, ¿qué puedes esperar? El bibliotecario peligroso peludo
adoptó un delicado color rojo y se sacudió sus zapatos del número 30. Gran Trasero, dame el libro de la chimenea. Gran Trasero estiró uno de sus grandes libros de sus grandes brazos de pulpo y recogió el libro del estante. Lo lanzó a través de las cabezas de la multitud y estoico lo atrapó, lo que generó aplausos. La moral era alta. Estoico se inclinó ante las sordas y le tendió el libro a Bocón. ¡Bocón! ¡Bocón! ¡Bocón!, gritó la multitud. Fue el momento del triunfo de Bocón. Una crisis exige un héroe, y él sabía que él era el hombre para el trabajo. Su pecho se hinchó, lleno de satisfacción personal. Oh, no, no fue nada realmente. Un poco de robo básico, ya saben. Me mantiene en práctica. ¡Shh!, silbó la multitud como serpientes de mar mientras Bocón se aclaraba su garganta. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Grítale. ¿Y? Gritar y... dijo estoico. Eso es todo. Grítale. ¿No hay nada allí sobre Dragonus Marinus Giganticus Maximus en particular? Bocón volvió a mirar el libro. No hay tal. Solo un poco acerca de gritar, de verdad. Es breve, ¿no? Nunca lo había notado antes, pero es breve. Breve pero al grano. Como nosotros los vikingos. Gracias a Thor por nuestros expertos. Ahora, ya que es un dragón tan grande... Basto, interrumpió el viejo Arrugas felizmente. Gigantesco, increíblemente enorme, 5 veces más grande que la gran ballena azul. Sí, gracias, viejo Arrugas. Dado que es, de hecho, uno bastante amplio, vamos a necesitar un grito bastante grande. Quiero que todos vayan a los acantilados y griten al mismo tiempo. ¿Qué vamos a gritar? Algo breve y al grano. Vete, dijo estoico. Las tribus de los brutos y gamberros se reunieron en lo alto de los acantilados de la playa larga y contemplaron la increíblemente enorme serpiente tendida en la arena, chasqueando los labios mientras devoraba los últimos bocados de su desafortunado compañero. Era tan grande que parecía poco probable que pudiera estar vivo, hasta que lo veías moverse como un terremoto o como una ilusión óptica. Hay momentos en los que el tamaño realmente es importante, pensó Hippo para sí mismo, y este es uno de ellos. Los dragones son criaturas vanas, crueles y sin moral. Como ya se ha dicho, esto está muy bien cuando son mucho más pequeños que tú, pero cuando la mala naturaleza de un dragón se multiplica en algo del tamaño de una ladera, ¿cómo se maneja? Bocón el rudo se adelantó para dirigir los gritos, como el gritador más respetado entre todos. Su pecho se hinchó de orgullo. ¡1! ¡2! ¡3! 400 voces vikingas gritaban como una sola. ¡Vete!, y agregaron por preocupación el grito de guerra vikingo. El grito de guerra vikingo fue diseñado para enfriar la sangre de los vikingos enemigos al comienzo de la batalla. Es un grito aterrador y electrizante que comienza imitando un grito furioso de un depredador en picada, que luego se convierte en un grito de puro terror de la víctima y termina en una imitación horriblemente realista de los gorgoritos de muerte mientras se atragantan con su propia sangre. Es un grito aterrador en el mejor de los casos, pero efectuado por 400 bárbaros en las 8 de la mañana, fue suficiente para que el poderoso Thor soltara su martillo y llorara como un bebé. Hubo un silencio impresionante. El poderoso dragón giró su cabeza en dirección a ellos. Hubo 400 gritos sofocados cuando el par de ojos amarillos malvados, tan grandes como 6 hombres de alto, se redujeron a rendijas. El dragón
Abrió su boca y dejó escapar un sonido tan fuerte y tan aterrador que 4 o 5 gaviotas que pasaban cayeron muertas de miedo en el lugar. Fue un ruido que hizo que el grito de guerra vikingo pareciera el grito tenue de un bebé recién nacido en comparación. Era un ruido terrible, extraterrestre y de otro mundo que prometía muerte y sin misericordia y todo lo desagradable. Hubo otro silencio impresionante. Con un movimiento delicado de su garra, el dragón desgarró la túnica y los pantalones de Bocón, de la cabeza a los pies, como si estuviera pelando frutas. Bocón dio un chillido muy poco heroico de indignada molestia. El dragón colocó la misma garra en posición vertical frente a Bocón el rudo y lo mandó a volar como una bola de papel ensalivado, muy muy lejos sobre las cabezas de los vikingos y sobre las fortificaciones amuralladas de la aldea. El dragón puso su enorme pata, vieja y con cicatrices, sobre sus labios de reptil y sopló un beso a los vikingos. El beso atravesó el cielo y dio un impacto directo en los barcos de Stoico y Mogadón, que habían sobrevivido a la tormenta y se balanceaban en la seguridad del puerto de los gamberros. Los 50 barcos estallaron simultáneamente en llamas. Los vikingos escaparon del acantilado tan rápido como sus 800 piernas podían llevarlos. Bocón el rudo tuvo la suerte de aterrizar en el techo de su propia casa. Las capas profundas de pasto empapado se rompieron suavemente al atravesarlas, y terminó sentado completamente desnudo en su propia silla frente al fuego, aturdido, pero ileso. Está bien, bueno. Así que gritar no funciona, dijo estoico a 400 vikingos que de repente parecían asustados, pero emocionados. Se había vuelto a armar en el centro del pueblo. Y como nuestra flota está fuera de acción, no tenemos forma de escapar de la isla. Lo que necesitamos ahora es que alguien vaya y le pregunte al monstruo si viene en paz o en guerra. ¡Yo iré!, se ofreció Bocón, quien se reunió con ellos en ese momento, todavía determinado a ser el héroe de la hora. Intentaba sonar noble y digno, pero era muy difícil ser verdaderamente digno con hierba en el pelo y vistiéndose con el vestido de tu prima Ágata, que era el único que Bocón encontró en la casa. ¿Hablas dragonés, Bocón? Bueno, no. Nadie aquí habla dragonés. Está prohibido por orden del estoico el Vasto. Oigo su nombre y tiemblo. Los dragones son criaturas inferiores a quienes les gritamos. Los dragones podrían sobreponerse si les hablamos. Los dragones son mañosos y deben mantenerse en su lugar. Hipo puede hablar en dragonés, dijo Patapés en voz muy baja, desde el medio de la multitud. ¡Patapés!, susurró Hipo, golpeando desesperadamente a su amigo en las costillas. Bueno, sí puedes. ¿No lo ves? Esta es tu oportunidad de ser un héroe, y todos vamos a morir de todos modos, así que bien podrías aceptarlo. ¡Hipo puede hablarle a los dragones!, gritó Patapés, muy fuerte de hecho. ¿Hipo? ¿Hipo? Sí, Hipo, dijo el viejo Arrugas. Chico pequeño, pelo rojo, con pecas. Ibas a exiliarlo esta mañana. ¿Para qué las maritas a Hipo en la espalda? Hipo comenzó a moverse a través de la multitud hasta que alguien lo notó y lo arrastró hacia arriba. Y lo pasaron por encima de las cabezas de todos y lo pusieron delante de Estoico. Hipo, ¿es verdad que puedes hablar dragonés? Hipo asintió. Estoico dio una tos incómoda. Esta es una situación embarazosa. Sé que estábamos a punto de desterrarte de la tribu, sin embargo, si haces lo que te pido, estoy seguro de que hablo en nombre de todos cuando digo que puedes considerarte no desterrado. Estamos en un terrible peligro y nadie más en este lugar puede hablar dragonés. Irás ante este monstruo y le preguntarás si viene en paz o en guerra.
Hippo no dijo nada. Estoico tosió de nuevo. Puedes hablar conmigo. Te he desdesterrado. Así que el exilio está cancelado, ¿verdad, padre? Si me voy y me mato hablando con esta bestia del infierno, ¿seré considerado heroico como para unirme a la tribu de los hooligans? Estoico parecía más avergonzado que nunca. Por supuesto. Está bien, entonces lo haré, dijo Hippo. Y ese fue el final del capítulo número 11 del libro Cómo entrenar a tu dragón, escrito por Cressida Cowell. Levante la mano quien más piensa que esto es una pésima idea. Am, Aquí hay una pregunta, vamos a verla. No se ha explicado por qué no se puede hablar con los dragones, ¿verdad? Mm, no, creo que hasta este momento no nos han explicado por qué está esta regla de que es como ilegal o no deberías hablar dragones. Y tampoco nos han explicado por qué Hippo puede hablarlo o cómo lo aprendió, o si es algo que aprendes o algo con lo que naces. Creo que esto todavía no está muy claro como el cómo funciona en el día a día de estos vikingos. Em, Solo dicen que está prohibido, pero Hippo tampoco es muy grande como para que la prohibición hubiera sido reciente. Tal vez hay algo ahí más grande que no nos quieren decir o contar y espero que nos lo cuente porque si está raro, ¿por qué no podrías hablar dragonés o intentar comunicarte con tu dragón si es que es posible, vikingamente posible? Así que em, creo que esa es una buena pregunta. Em, ¿Por qué está prohibido hablar con los dragones? O sea, sí, Bocón ya nos dijo que ellos son criaturas inferiores y bla, 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 pero si hay una advertencia es porque hay una historia detrás de ello. Así que, ¿cuál te imaginas que es la historia detrás de la prohibición de hablar dragonés? Eh, yo, si tuviera que contestar la pregunta, diría que obviamente alguien en el pasado habló dragonés. eh, y tal vez pudo como controlar muchos dragones o más dragones de los que eran esperados, eh, como dragones domésticos. Y como que intentó imponerse sobre otros y entonces pues a ella no les gustó. Y como ellos no podían hablar dragonés, pues se impuso esa regla. Yo me imagino que ese pudo haber sido uno de los motivos por los cuales está prohibido hablar en dragonés, solo les puedes gritar. Pero no sé, si a ti se te ocurre alguna otra cosa, adelante. Por acá nos dice que el que les gritaba, probablemente el doctor Jovovich, o creo que sí es doctor, bueno, el experto Jovovich, tiene que ver con esta regla. Mm, sí, creo que podría estar involucrado. Ya metiéndonos un poco más en la historia, creo. Probablemente su libro, su intención tenía como, no sé si sea la palabra correcta, pero como evangelizar o educar para solo gritarles, porque no hay otra opción. Pero probablemente o editaron el libro y le cortaron páginas y por eso quedó tan corto al final. O hay un libro más antiguo en donde explica cómo entrenar a tu dragón de verdad y no solo gritándoles. Eh, Acá nos dicen que sí, que es algo más del pasado. Probablemente esta prohibición podría venir mucho más del pasado. Y entonces eso nos genera otra duda, porque entonces, ¿por qué Hippo puede hablar dragonés? Y el viejo Arrugas lo sabe. El viejo Arrugas le enseñó a Hippo a hablar con dragones.
desobedeciendo así las leyes por un bien futuro que todavía no pasaba. No sé, esto ya está como siendo muy extraño, así que ¿qué te parece si activas las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia que sí, ya pasamos la mitad y por alguna razón esto empieza a pasar más rápido y por fin han reaparecido los dragones que vimos en los primeros capítulos, así que yo espero que pronto nos den más respuestas sobre ellos, más información de qué hacen ahí, por qué se comió a otro compañero. Eso no creo que sea muy correcto, que digamos, para la especie. No sé. Por acá nos dice, siempre hay un rebelde. Ok, aquí que el viejo arruga sea un rebelde, creo que es algo curioso. Podría ser, ¿eh? Podría ser que hay por ahí una especie de grupo en contra de cómo se llevan los dragones domésticos a ese momento y quieren hacer las cosas diferente porque piensan que es mejor. Creo que esa teoría tiene futuro. Así que, ¿qué te parece si nos vemos aquí en el siguiente capítulo para que averigüemos juntos qué es lo que pasa con estos dragones, con estos vikingos y también con Nipo? Porque al final solo es un niño que va a ir a hablar con un dragón de muchos miles de años, de muchos, muchos miles de kilómetros y no era alguien que yo considere que esté dispuesto al diálogo, así que me preocupa Hippo, así que nos vemos aquí el próximo día. La plática con el dragón saldrá bien, esperemos que sí, toda la suerte a Hippo para nuestro siguiente capítulo y solo me queda recordarte que un libro es una ventana que está esperando que la abras y letras en risa va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos la próxima ocasión. Bye. Adiós.